¿Te has preguntado alguna vez si tienes las características, las condiciones para desarrollar un buen talento para jugar al ajedrez? Pues en este vídeo te explico el test que utilizaban entrenadores de la Unión Soviética y que funcionaba. ¡Empezamos! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Soy Daniel Muñoz y tal y como te decía hace unos instantes, este es el test que utilizaban eminentes entrenadores de la ex Unión Soviética para determinar si los alumnos que les llegaban disponían de las características, de las condiciones suficientes para desarrollar un buen talento a la hora de jugar al ajedrez. Como ves, es una posición un poco extraña porque no tenemos reyes, parece que es una posición incorrecta, pero en realidad no lo es. Te voy a explicar qué es lo que tienes que hacer, de qué manera te tienes que preparar para conseguir determinar si tienes estas condiciones para jugar con buen nivel al ajedrez. Bueno, como ves, en el ejemplo tenemos una dama que lucha contra 4 peones. Estos 4 peones lo que están buscando es coronar, es decir, los peones van hacia abajo y el ejemplo se desarrolla siguiendo las normas normales, valga la redundancia, del ajedrez. Juegan las blancas y lo que tenemos que conseguir es evitar que el negro corone, porque es claro, si corona uno de los peones nos vamos a encontrar con gravísimos problemas. Así que te invito a que detengas el vídeo y determines de qué manera deberías jugar con blancas para evitar que el negro corone uno de sus peones. Es muy importante que para que este test funcione trates de encontrar todas las posibles continuaciones sin mover las piezas. Es decir, si tú vas moviendo las piezas en el tablero de ajedrez y bueno, vas probando, pues claro, ya no sirve, ¿no? Es necesario que todo esto lo proyectes visualmente en tu mente para ver si consigues encontrar el resultado esperado. Bueno, te dejo unos instantes y enseguida vamos a ver por qué este test era tan interesante y cuál es la solución, de qué manera deberíamos jugar. Bueno, tenemos, digamos que dos opciones. Por un lado, podemos mover la dama a cualquier casilla sin capturar ningún peón. O por otro lado, podemos capturar un peón y a su vez tenemos la posibilidad de o bien capturar el peón de D3 o bien capturar el peón de B3. Lo que un buen jugador de ajedrez hace es no solo encontrar buenas jugadas, sino desechar rápidamente aquellas líneas, aquellas ramificaciones que se producen en una posición que son inservibles. Y este ejemplo por eso es tan bueno, porque nos ayuda a determinar si una persona es capaz de o ya dispone de esta característica de evitar analizar líneas que de antemano sabemos que no van a funcionar. Entonces, si pensamos en mover la dama a cualquier casilla, por ejemplo, voy a moverla a C1, pues sabemos que no va a funcionar. Nuestro rival va a venir a por nuestra dama no va a poder capturar ningún peón, vamos a tener que movernos a alguna casilla desde la cual estemos controlando la posible coronación y el problema, da igual donde nos vayamos, es que nuestro oponente pues avanzará otro peón y ahora sí que uno de los dos acabará coronando. Por lo tanto, la primera opción, es decir, mover la dama a una casilla y no capturar ningún peón, es una opción que deberíamos desechar o que un buen jugador desecharía de manera inmediata. He realizado la jugada dama C1, pero todo esto sucede con cualquier otra jugada, ¿no? Por ejemplo, con dama A1, pues igualmente B3, si vamos a cualquier casilla, pues avanzará el peón o avanzará el peón de A2 y no podemos evitar la coronación. Ahora bien, si esto es relativamente fácil de determinar, el siguiente paso es elegir una de las dos opciones que nos quedan en el tablero, es decir, ya hemos desechado como un 50%, digamos, de
de opciones, puesto que si tenemos un cerebro ajedrecista bueno, habremos sido capaces de determinar por un lado una categoría de jugadas que es no capturar y por otro lado capturar un peón, pero ahora nos enfrentamos al auténtico debate. ¿Qué peón capturamos? ¿El peón de B3 o el peón de D3? Y lo que vamos a ver es que quizá lo que nos diga la intuición es que deberíamos capturar el peón de B3 porque de esta manera lo que haríamos es crear dos islas de peones que sabemos que en ajedrez es problemático porque tenemos más posibilidades de crear debilidades cuantas más islas de peones tenemos en el tablero. Pero lo que sucede es que si capturamos el peón de B3 vamos a mantener más peones alejados del lateral del tablero. Y esto siempre suele ser problemático cuando se trata de detener peones. Ahora, ¿qué sucedería? Que nuestro oponente puede avanzar el peón a C2 y le falta una casilla para coronar. Por lo tanto, tenemos que evitar la coronación o bien situándonos detrás del peón en C4 o bien situándonos en C3. Y cualquiera de las dos jugadas nos va a llevar a la misma situación. Si nos colocamos en C3, pues seguirá peón A2. Y ahora, de momento, tenemos la amenaza de que uno de los dos peones que están en séptima fila desde la perspectiva del negro corone. ¿Cómo evitar esto? Pues solo tendríamos esta jugada. Dama B2. Y ahora nos encontraríamos con que los tres peones están en línea y no podemos detener los tres peones a la vez. Si nos fuésemos a la primera fila, como sucedía en los ejemplos anteriores, pues uno de los dos peones acabará coronando y acabaremos perdiendo la partida. Pero es que la jugada dama C4 tampoco nos sirve, porque realmente estamos entrando en la misma variante. Ahora el negro puede avanzar. Estamos a punto con negras de coronar o bien el peón de A o el peón de C. La única forma de detenerlo, dama C3, pero de nuevo avanza el peón y la dama no puede controlar simultáneamente todas las casillas de coronación porque se encuentran en columnas distintas y por lo tanto no podemos ganar, no podemos conseguir el resultado que nosotros estamos buscando. Volvamos hacia atrás y ya una vez determinado esto, como veis, lo que estoy haciendo no es decidir cuál es la jugada directa de manera automática, sino ir desechando progresivamente distintas variantes. Por lo tanto, lo único que nos queda debe ser la verdad, que es la jugada dama por D3. Esta es la solución. Ahora el negro tiene tres opciones, que es avanzar cualquiera de los tres peones, pero a cualquier avance de los peones nos vamos a encontrar con que la dama, a medida que va capturando peones que están más alejados del lateral del tablero, pues va a ser más fácil evitar que el negro corone. Por ejemplo, si el negro avanza el peón a A2, pues nos encontraremos con la jugada dama por C3 y ninguno de los dos peones va a coronar por la acción de la dama. Si el negro avanza el peón de B2, la amenaza es avanzar el peón de A2 y luego coronar uno de los dos, o bien el de A o el de B. Pues lo evitaremos con la jugada dama a B1. Y ahora avance el que avance, capturaremos el otro peón, y cuando avance nuestro oponente capturaremos al final pues todos los peones, ¿vale? Es bastante sencillo. ¿Y qué sucede si por último el negro avanza el peón a C2? Pues utilizaremos la técnica que veíamos antes, colocarnos detrás del peón, y ahora el negro solo tiene dos posibilidades, o bien avanzar el peón de B o bien avanzar el peón de A. Si avanza el peón de A, pues utilizaremos la técnica que veíamos antes, colocarnos delante de los peones, y de esta manera ninguno de los peones conseguirá coronar. Si el peón corona, pues capturaremos, ¿vale? Capturaremos y además no puede hacer nada. Si avanza, capturaremos y no podemos ganar. Por lo tanto,
A2 queda refutado y solo nos faltaría por ver qué sucede con B2. Y lo que sucede, pues igualmente es que capturamos el peón de C, el peón de B no puede coronar, el peón de A no contribuye nada a la coronación del peón de B, ni siquiera a su propio peón. Y de esta manera, con la jugada dama por D3, es como conseguimos evitar que los 4 peones acaben coronando. Como te decía al principio del vídeo, este test es necesario hacerlo sin mover las piezas y proyectando todas estas jugadas en nuestra mente. No es sencillo hacerlo en un instante, pero bueno, cuanto más rápido lo hayas hecho, cuanto más te haya apoyado tu intuición a tomar la decisión correcta, pues más favorable es el resultado del test. Espero que te haya gustado y como siempre os digo, si queréis aprender más ajedrez, pues en nuestra escuela lo podéis hacer online a vuestro ritmo, en función del tiempo que tengas, sin ningún problema, y la puedes probar completamente gratis, ¿vale? Te envío un cordial saludo y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!